Arranco. ¿eh? Recuerden que esta parte de lo que yo les decía siempre es que quizás es más la parte práctica que la parte teórica, toda la parte de fitofarmacia. Lamentablemente no se puede hacer. Y lo que sí me interesaba es en algún momento poder hacerlo, aunque sea así vía videíto, es ver cómo se hace la maceración de la Quassia amara y la lixiviación del tilo, para hacer una tintura de tilo. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me interesan esas dos cosas en particular? Primero y principal, porque la maceración de Quassia amara, que no es otra cosa que el antipiojito, un repelente para los piojos, es algo que en la farmacia se vende mucho. Se vende mucho. Y uno tiene que más o menos saber cómo prepararlo, como para poder explicarle a la persona que lo viene a comprar cómo es que lo tiene que hacer. La tintura de tilo, a mí me interesa más que nada, digamos, que sepan cómo hacerla, no porque sea algo que realmente diga, ay, wow, voy a vender tintura de tilo todos los días y a montones. Pero la realidad es que acá vamos a ver en forma práctica, un montón de cosas que estuvimos viendo en la parte teórica, sobre todo la parte de química. Entonces, es muy interesante. Obviamente no lo vamos a poder hacer con las cosas técnicas, con las cosas que se necesitan hacer, pero siempre hay una forma casera de poder hacer las cosas y es a donde vamos a intentar llegar. Bien, antes de eso, vamos a hablar un poquitito de lo que es la recolección de las plantas medicinales, de cómo conservarlas, de si es mejor la planta fresca o la planta seca, y determinadas cositas, un par de cositas más. Recolección de plantas medicinales. Primero que nada tengo que identificar. Para poder hacer una buena recolección de plantas medicinales tengo que conocerlas. Tengo que conocerlas. Y no solamente tengo que saber qué planta, sino qué parte de la planta voy a necesitar precisamente para elaborar distintos fármacos o preparaciones. Vamos a ver distintas cosas, como por ejemplo, vamos a cosas que nosotros siempre y vemos y tenemos en casa, que ya directamente las compramos en el súper, pero bueno. De la yerba, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Qué se usa de la yerba? Vamos a hacer de cuenta que... El yuyo. ¿Cómo es yuyo? De la yerba mate. ¿Qué se usa para Las preparar hojas. las hojas? Las hojas que están secas y trituradas. Se prepara una infusión. Esa infusión, vuelvo a repetir, está hecha con agua caliente. Y vamos con el tema del agua caliente, del agua fría. ¿Qué diferencia hay cuando yo preparo un mate con agua fría y preparo un mate con agua caliente? Esto, a ver, no es que se me dio por dar una clase de cocina, sino que esto también está relacionado
con la extracción de precisamente el principio activo de cada una de las partes o de la parte de la planta que yo voy a utilizar. ¿Qué diferencia hay entre el mate común, el calentito, con el tereré? Aparte de la temperatura. ¿Se lava más rápido? ¿Cuál se lava más rápido? El de agua caliente. El de agua caliente, exactamente. ¿Por qué se lava más rápido? Porque el agua caliente me saca en mayor cantidad el principio activo, que o casualidad la yerba mate es lo que le da el sabor. ¿Mm? Agua fría, yo lo puedo extraer, esos principios activos con agua, que puede estar fría, que puede estar caliente, y también con solventes orgánicos. En el caso de la lixiviación de las flores de tilo, ya nos está diciendo que vamos a utilizar ¿qué? ¿Qué parte de la planta? ¿La hoja? ¿Vos me lo estás diciendo en serio, vale? Escucha, La flor, lixiviación profe. de flores de tilo. ¿Qué planta voy a usar? Ah, ¿Qué parte voy a usar? claro. ¿Las? Ajá. ¿Las qué? Las flores. Las flores. Bien. ¿Por qué? Porque el principio activo que voy a querer utilizar, obviamente, está más concentrado en la flor. No está Mauro, si no nos haría unas cuantas acotaciones con respecto a algunas otras cosillas. Bien. Esa flor, en este caso, también va a estar seca, como la yerba mate. ¿Por qué va a estar seca? Precisamente porque al deshidratarse, en este caso la flor, la concentración del principio activo va a ser mayor. De hecho, una vez que se hizo la recolección, en este caso son flores, una vez que se hace la recolección, se cuelga, por decirlo de alguna manera, se cuelga, y que quede para abajo la parte que voy a utilizar precisamente para hacer el preparado. ¿Por qué se les ocurre esto? Que lo voy a tener colgando. ¿Por qué se les ocurre que lo voy a tener colgando mientras se está secando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aparte de deshidratarse. Va a ir todo el principio activo. Si yo tengo algo que está colgando para abajo, todo lo que yo quiera después extraer se va a concentrar en la parte de abajo, ¿no? Porque obviamente va a ir acumulándose en la parte de abajo por la gravedad. Bien, vamos con el tema del tilo. El tilo suele utilizarse como curalocos, ¿no? Como ansiolítico, como sedante. Y sabemos que podemos ir al supermercado y comprar un té de tilo en los saquitos, que lo preparo con agua caliente. Los tés siempre los tengo que preparar con agua caliente,
después en todo caso dejarlo enfriar, igual que el café. Acá en el caso del café estamos usando el grano. Acá estamos usando las flores, y así sucesivamente. ¿Por qué se les ocurre lo del agua caliente y todo eso? Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Ay, casi se me cae el micrófono. Porque extrae más que el agua fría. Porque Y más rápido. extrae más que el agua fría, exactamente. Y si yo en vez de utilizar agua fría o agua caliente, uso alcohol, que es un solvente orgánico, Va a extraer todo, queda blanca la flor. exactamente, va a extraer muchísimo más cantidad. Ahora, ¿me puedo tomar? A ver, acá tengo preparado mi té de tilo. Miren el tamaño de la taza que me estoy tomando. Si yo extraigo el principio activo con alcohol, al 70%, ¿me puedo tomar una taza así? No. Con poder puedo, no sé cómo voy a quedar. Ustedes piensen que el vodka, que es uno de las bebidas alcohólicas que más graduación alcohólica tiene, es 40 o 40 y pico. Esto se hace con alcohol al 70%, imagínense. Voy a terminar hablando mal y pronto, culo al norte, ¿no? O se la van a dar en la pera, como dicen los jóvenes ahora. Obviamente no se puede, no se puede. La dosificación también va a depender de con qué tipo de solvente extraje precisamente el principio activo. Si lo extraje con agua caliente no pasa nada, me puedo tomar el jarro entero. Con alcohol no, y la dosificación va a ser en gotas. ¿Se acuerdan que una gota tenía 0,05 mililitros? Podré aplicar 2 o 3 gotas directamente en la boca, pero no tomarme un jarro. Con respecto a precisamente la preparación de este tipo de cosas, se utiliza alcohol al 70%. Que también a veces se lo utiliza para la preparación de licores caseros y todo ese tipo de cosas que siempre lo voy a tener que diluir. Ahora, el alcohol común, el que compramos en la farmacia, es alcohol 96, 98, pero yo lo tengo que bajar a 70. ¿Cómo se les ocurre que lo tengo que hacer? Si yo hablo de un alcohol al 70%, quiere decir que tengo 70 partes de alcohol y 30 partes de agua. Siempre que hablamos de porcentaje, la cantidad es 100, es 100%, 70%, 80%. Pero si yo tengo un alcohol de 98%, ¿cuánta cantidad de alcohol tengo en 100 mililitros de alcohol? ¿Cuánto se les ocurre? 980. 98, digo. 98, exactamente. En 100 mililitros tengo 98 partes de alcohol y 2 partes de agua, o sea, nada. Ahora, ¿cómo se les ocurriría que yo puedo diluir ese alcohol y hacerlo
y llevarlo, perdón, a 70%. ¿Qué se les ocurre que agregarían? ¿Qué se les ocurre? Agua. Agua. ¿En qué proporción? Bueno, obviamente le tengo que agregar un 30% de agua o un 32% de agua, porque es al 98, para poder diluirlo. Pero para poder diluirlo, yo necesito, y acá tendríamos que ver mucho de los materiales que vimos al principio, cuando hablábamos de materiales volumétricos, materiales no volumétricos y toda la historieta esa que seguramente pensaban, ¿para qué estamos viendo esto? Son muy lindos los frasquitos, pero ¿para qué me tengo que acordar cuál es cuál? Pero bueno, básicamente lo que yo tengo que hacer es una regla de 3 simple. Si yo sé que 98% de alcohol están en 100 mililitros, ¿en cuántos mililitros voy a tener 70% de alcohol? O al revés, si en 100 mililitros, perdón, esperen que hago el dibujito que va a ser más fácil y se los muestro. Regla de 3 simple, ¿cómo andamos con regla de 3 simple, gente bella? ¿Es fácil o no, regla de 3 simple? A ver. ¿Ahí se ve? No, no se ve nada. Pero dice lo siguiente. Si 98% lo tengo en 100 mililitros, ¿en cuántos mililitros voy a tener 70%? Prácticamente ahí estamos, el 98 es muy similar al 100. Entonces, tranquilamente puedo hacer algo mucho más sencillo. ¿Y qué se les ocurriría? ¿Cuántos mililitros de agua le agregarían para que se transforme en alcohol al 70%? 30. 30, exactamente. Muy bien. Muy bien, 30%. ¿Que serían cuántos mililitros? O sea, ¿cuántos mililitros de alcohol al 98 pondría y cuántos mililitros de agua pondría para que me queden 100 mililitros de alcohol al 70%? Pues yo necesito siempre números redondos. Y estamos hablando de porcentaje, así que tiene que ser siempre en 100 mililitros. ¿Cuánto se les ocurre que tendríamos que poner de cada uno de los componentes para hacer la dilución? 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua. Muy bien. El resto, ¿entendió por qué? ¿Qué piensa el resto? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Porque ya le dije que estaba muy bien a Yelén? ¿O porque lo razonaron de la misma manera? Les mentí cuando dije que iba a ser una clase tranquila, ¿no? Nada, mentira. Básicamente es eso. Si yo quiero, ustedes piensen que cuando hablamos de porcentaje, volvemos a lo mismo. Estoy hablando de una concentración. La cantidad de algo que tengo en algo. En este caso, yo tengo una solución de agua y alcohol, en la cual tengo 98 partes de alcohol y 2 partes de agua.
¿Mm? En 100 mililitros. Si yo necesito hacer una dilución porque necesito un alcohol más liviano, hago precisamente, en realidad la dilución del alcohol se hace de otra manera, pero en forma práctica lo hacemos así porque es mucho más sencillo. Vuelvo a repetir, si yo tengo al 98% es más o menos decir que tengo casi al 100%. Ese 2% es prácticamente despreciable. Y yo lo tengo que llevar a 70%, quiere decir que, que le tengo que agregar, agua para diluirlo. Pero si yo le agrego agua a los 100 mililitros que tengo, al 98%, ya no voy a tener 100 mililitros, voy a tener 130 mililitros. Entonces, obviamente, no voy a poder diluirlo de esa manera. Estaría mal esa dilución, porque la dilución tiene que ser siempre en 100 mililitros. Entonces, voy a tomar, en este caso, 70 mililitros, porque lo tengo que llevar al 70%, y obviamente agregarle hasta los 100 mililitros esa cantidad de agua que me falta, que en este caso son 30 mililitros. ¿Quedó un poquito más claro ahora? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes que se nos corte el tiempo, porque estamos con poco, ya me avisó que se está por cortar. Quedan un par de minutos, pero no quiero arrancar con el próximo tema para que no se nos corte. Cortamos acá en unos menos de 10 minutos. Seguimos. Así permitimos que se descargue el video. En un ratito volvemos.